Energía de esta primera quincena de noviembre está desde mi punto de vista algo mezclada, porque por un lado tenemos mucha intensidad emocional, mucha intensidad energética también por el eclipse que vamos a tener el día 8 de noviembre, pero por otro lado también es una energía de muchísima liberación. Yo diría que la pregunta clave en este periodo, en este proceso es ¿cuánto miedo tengo al cambio? ¿A qué nos aferramos? ¿A qué nos apegamos? ¿Cuánto miedo tengo a dejar ir lo que ya no me sirve, a salir de ese bucle, a dejar de darme contra ese muro una y otra vez? Porque por un lado vamos a tener aspectos muy positivos, como es Júpiter en Piscis, Júpiter con Neptuno. Venus también va a ser un aspecto muy positivo, va a hacer un trígono a Júpiter y un trígono a Neptuno que nos va a ayudar mucho a poder ver este proceso desde una mirada mucho más amplia, a conectar con la espiritualidad, a soltar el drama para verlo desde un lugar mucho más interno, para aceptar también los procesos que se presenten, pero es necesario mirar esos miedos. ¿De dónde viene? ¿Por qué tenemos tanto miedo a conectar con nuestro poder? A veces nos es mucho más sencillo el ceder el poder a otros y permitir que otros de alguna manera nos estén guiando. O otras personas o nuestra parte también más inconsciente, esa parte que no permitimos que de alguna manera se libere. Esos miedos del pasado, esas situaciones del pasado, nos da muchas veces mucho miedo conectar realmente con nuestro verdadero propósito de vida, con nuestra verdadera esencia, con nuestro yo real, porque es reencontrarnos también con nosotros mismos. Y cuando nos reencontramos con nosotros mismos y nos hacemos cargo de nosotros mismos, si la situación sale bien o no, somos los únicos responsables. Entonces yo creo que muchas veces nos da miedo el hacernos responsables de nosotros mismos porque no podemos echar esa culpa fuera o esa responsabilidad fuera y no nos queda más remedio que ser muy autosuficientes en ese sentido. Pero precisamente el hacernos cargo de nosotros mismos, el conectar con nuestra libertad individual, que tiene que ver Saturno en Acuario, es justamente lo que nos hace libres también. Y estamos en un momento, sobre todo con este proceso de eclipses que estamos viviendo, con el próximo que vamos a tener, que si somos proactivos con los cambios, es un momento de oportunidades. En cambio, si nos aferramos a lo que ya no va más, al pasado, a lo que nos mantiene totalmente limitados, totalmente condicionados o nos impide avanzar, pues va a ser un periodo entonces que lo podemos sentir como con mucha inestabilidad o con mucha incertidumbre y desde luego pues va a ser mucho más complicado, mucho más doloroso también. Por eso, como siempre digo, la clave está en cómo cada uno decide afrontar las situaciones que se presenten. Ahí va a estar la diferencia. Estas primeras semanas del mes, además, el nodo sur se activa. Aquí acabamos de tener el eclipse en Escorpio. Cuando el nodo sur se activa, nos hace ver con mucha claridad eso que ya no nos sirve, ese ciclo que ya ha finalizado y que ya hay que cerrar. Los finales siempre son necesarios para los nuevos comienzos y además es algo muy claro, ¿no? Con este eje que estamos viviendo entre Escorpio y Tauro. El soltar lo que realmente no nos sirve, lo que nos conecta con lo más dramático para conectar con lo que realmente es necesario en nuestra vida. Soltar el drama que nos mantiene conectados a veces a esa parte nuestra más en sombra o más oscura también, soltarlo para poder conectar con nuestra parte más luminosa, pero es un proceso que hay que vivir, el bajar ese sótano personal, como siempre digo, para poder purgar y eliminar todas esas emociones que no nos están favoreciendo en absoluto. Y ahora todo contacto que vamos a tener en estas primeras semanas con el nodo sur es maravilloso para poderlo ver con mucha más claridad, pero obviamente la decisión siempre la tomamos nosotros, al fin y al cabo. Cuando contribuimos con este proceso, pues todo es mucho más sencillo. Cuando nos aferramos, nos apegamos o no queremos salir de ese bucle, pues sí pueden llegar situaciones a nuestra vida que nos den un empujón, como un terremoto de alguna manera para impulsarnos a salir de ese lugar, pero si nos estamos aferrando, pues por supuesto lo vamos a vivir con mucho más miedo y con mucha más resistencia, que eso es lo que luego nos hace sufrir, un sufrimiento que es innecesario. Si nosotros no queremos sufrir, no vamos a sufrir. Porque sí es verdad que hay situaciones que pueden ser dolorosas, finales, pero depende siempre de cómo lo afrontemos y el sufrimiento al final es una opción. Y no quiere decir esto que no haya que transitar situaciones que, por supuesto, pueden ser dolorosas, hay que transitarlas, hay que permitir que que esa limpieza, digamos, se haga, vivir ese duelo con nosotros, con una parte de nosotros a la que podemos estar muy arraigados o con alguna situación que se nos pueda presentar también, pero no quedarnos agarrados en ese drama, sino que eso sea el impulso para salir adelante también. Agarrarnos mejor a ese crecimiento que la experiencia en sí nos trae.
y a ese empoderamiento también que nos puede presentar este eclipse, sobre todo que tenemos ahora el día 8. El momento del eclipse, además, bueno, ya y todas estas primeras semanas del mes, vamos a tener a Saturno haciendo una cuadratura a Urano. Saturno sigue con esa cuadratura a Urano, pero también va a estar la Luna en el momento del eclipse en conjunción con Urano y el nodo norte también, y al estelium que tenemos en Escorpio con el Sol, con Mercurio y con Venus. Y esto es una incomodidad. En un principio se puede sentir como una incomodidad, pero es un empujón también a salir de esos viejos condicionamientos y esas viejas estructuras para una nueva forma de funcionar. Y en esta cuadratura está la clave en cuanto a abrirnos a lo nuevo, conectar con la innovación, conectar con nuestra parte más auténtica o seguir estancados y dando vueltas en esa rueda que no nos lleva a ningún sitio, dándonos una y otra vez contra la pared. Es un eclipse además de luna llena total que se va a dar en el nodo norte frente al nodo sur. Es un momento, y con Urano además, es un avance, es una renovación que nos va a conectar con nuestra valía, con nuestro merecimiento, con nuestros talentos, el liberar todo lo que ya es antiguo, todo lo que ya es obsoleto y que nos está impidiendo avanzar. Pero la decisión siempre la tenemos nosotros porque muchas veces el mayor obstáculo que nos vamos a encontrar en nuestra vida somos nosotros mismos cuando nos autolimitamos, cuando nos autosaboteamos por nuestros miedos o por esos condicionamientos que ahora esas activaciones en el nodo sur nos va a hacer ver con mucha claridad cuáles son, ver partes nuestras que quizás sentíamos que estaban superadas y no lo están o que nos sorprenden, también puede ser, o noticias de otras personas o situaciones que de alguna manera nos sorprendan, pero que son necesarias para ese nuevo comienzo, para dar un final y un nuevo comienzo. Porque este eclipse trae cambios que pueden ser radicales, pero muy liberadores. Aunque en un principio se pueda sentir como esa inestabilidad, es muy bueno que contamos con la ayuda de Júpiter en Piscis y Neptuno para poder soltar ese drama, para conectar con un sentido mucho más espiritual y entender que los acontecimientos que llegan ahora son necesarios para nuestra evolución y poderlo ver desde una mirada mucho más amplia también. Venus, como decía, que es regente además de este nodo norte donde vamos a tener el eclipse, va a hacer un trígono a Júpiter y va a hacer un trígono también a Neptuno, y esto nos ayuda a conectar con nuestro amor propio. Es una apertura también a relacionarnos de una forma mucho más amorosa con nosotros mismos, con los demás y también para conectar con nuevos valores. Puede ser este proceso, que es un proceso hasta 6 meses, va a haber mucho cambio en cuanto a la manera de generar ingresos, de generar nuestros propios recursos para conectar con nuestros verdaderos dones, con la abundancia también que tenemos a nivel interno, con todos los recursos internos que tenemos para poder salir adelante y generar esos cambios y confiar en el proceso. Es importante que no haya idealización, porque a veces también cuando está Venus con Neptuno puede haber mucha idealización y al estar Marte involucrado, retrógrado, haciendo la cuadratura también con Júpiter y con Neptuno, es un muy buen momento para revisar y reevaluar esos nuevos comienzos o esos nuevos proyectos también o ese nuevo camino que se presente, pero sin lanzarnos de una forma muy precipitada. Y tener muy presente el discernimiento, como siempre digo, el cuestionamiento, porque Marte, haciendo una cuadratura con Neptuno y con Júpiter, también está la tendencia al engaño colectivo, sobre todo a noticias confusas para generar caos, para generar miedo, para generar conflicto también. O también podemos ser muy impulsivos en cuanto a defender ciertas causas o ciertas situaciones que a lo mejor no estamos viendo con total claridad. Entonces, muy importante el discernimiento en este momento y en un momento de eclipses, además que vamos a estar también como muy emocionales. Es un eclipse de luna llena total y va a ser un momento muy, muy intenso en cuanto a esa parte emocional. Los eclipses siempre abren un portal de cambios en nosotros mismos, en nuestro entorno también, que es un periodo de 6 meses. Esto se puede sentir desde antes del eclipse o hasta 6 meses después. Es algo que tiene siempre concordancia con los próximos que vamos a tener y que también viene a cerrar un ciclo de los eclipses que hemos tenido en primavera. De todas formas, os dejaré la información más completa y más precisa del próximo eclipse que vamos a tener el día 8, pero sí que es un momento de toma de conciencia para elegir el camino que realmente nos conecta con nuestro propósito de vida. Y cuanta más conciencia tengamos en ese proceso, pues más armónico va a ser este salto evolutivo que vamos a tener con Urano involucrado y con el nodo norte, que nos va a llevar sobre todo a conectar con nuestra autenticidad y para el cual es muy importante ser muy honestos con nosotros mismos, con lo que realmente queremos, con nuestras propias necesidades y con nuestra verdadero ser y nuestra verdadera esencia. Soltando las codependencias, ya sea a otras personas, a situaciones, a condicionamientos internos que nosotros tengamos también, que nos están impidiendo que llevemos realmente las riendas de nuestra vida en el sentido que tiene que ir, en el sentido que nuestra alma quiere.
Y si nos damos ese permiso, pues ahora desde luego va a ser un proceso y un periodo de grandes oportunidades y de grandes aprendizajes y de conectar incluso con dones y con talentos que teníamos dormidos o que no estábamos usando y que ahora van a ser necesarios para este nuevo periodo y este nuevo proceso que se abre. Que es un llamado a vivir la vida que realmente nos corresponde y no la vida que nos imponen o que nosotros mismos nos hemos estado imponiendo, siendo o yendo, mejor dicho, totalmente a contracorriente con quien realmente somos. Y ahora llegan las oportunidades para colocarnos en lo que es nuestro carril de vida, también en las experiencias que son necesarias y que debemos vivir para esa evolución y para ese salto cuántico y ese salto evolutivo que ahora se presenta.